Bueno, buen día, gente. Acá estamos en el hermoso camping de Las Lajas, tomando unos matecitos, disfrutando del último día. Y bueno, aprovechando este hermoso día, esta hermosa sombra y esta brisa hermosa para grabarles un videito respecto a los diferentes niveles de conciencia por los cuales nosotros podemos atravesar para empezar a manifestar nuestra realidad propia. El nivel más básico por el cual empezamos es el nivel de la mundanidad, es el estar dentro de la zona de confort, es donde nos abocamos a la concreción de cosas materiales. La satisfacción viene a partir de concretar cosas tangibles, estar bien dentro de esta 3D, correr detrás de la zanahoria, sería que no es un punto básico, sino que más bien es un punto de partida a partir del cual empezaremos a subir diferentes escalones de conciencia hasta ser manifestadores y creadores de nuestra propia realidad. Muchas veces en este nivel nos quedamos repitiendo patrones hereditarios que vienen dados a través de la cultura, a través de las tradiciones. Cuando cae la primera ficha de conciencia es donde vamos a pasar al segundo nivel, que es el nivel de la acción. En este primer nivel de la reactividad, nosotros reaccionamos ante las situaciones que nos pasan sin pensarlas, sin meditarlas, sin entenderlas. Simplemente reaccionamos como reaccionaron nuestros padres, porque los niños aprenden a través de la observación. Un cachorro de perro aprende a través de la observación. De la misma forma nosotros también repetimos las acciones de manera de haber observado cómo las resolvieron nuestros ancestros. Hasta que cae la primera ficha de conciencia en donde empezamos a actuar. Pero esto también viene dado a partir de lo que se llama entrar en una confusión, donde nos empezamos a plantear si realmente estas cosas que están preestablecidas son ciertas, si realmente es cierto todo esto que nos contaron, pero que no observamos que sea cierto. Es donde donde también caemos en un momento que muchas veces está marcado por una depresión provocada por lo que se llama disonancia cognitiva del cerebro. Acá cuando nos empezamos a dar cuenta que ciertos paradigmas están errados, ciertas cosas no son ciertas, nos enojamos. Nos enojamos, entramos en un bloqueo, en una negación de esto, hasta que después pasamos al segundo nivel en donde empezamos a investigar. En esta etapa de acción empezamos a generar cambios. Por ejemplo, no sé, querés cambiar tu vida, empezás a cambiar la alimentación. Querés mejorar tu salud, empezás a hacer actividad física, empezás a ir al gimnasio. Pero ¿qué pasa? Este cambio no es perpetuo, sino que llega a un punto en el cual se te va la motivación y baja de nuevo. Lo haces 2, 3 meses, estás a full y de nuevo volvés a repetir acciones anteriores. Eso es a causa de que este cambio de acción tiene que ir también acompañado de cambiar las creencias. En esta tercera etapa, para que los cambios que venimos realizando de manera activa a través del accionar, empezar a hacer cosas para cambiar nuestra realidad, nuestras circunstancias actuales, debemos desapegarnos de las creencias preestablecidas. Es donde empezamos a cuestionarnos, ya habiendo pasado la disonancia cognitiva, el enojo que provoca darte cuenta de que hay algo que está mal, es donde empezamos viene un periodo como de confusión, pero empezamos a cuestionarnos patrones preestablecidos con respecto a paradigmas de sociedad, paradigmas políticos, paradigmas educativos, paradigmas de salud, paradigmas de política. Y es donde vamos empezando a tomar una nueva perspectiva de la realidad que acontece a nuestro alrededor. Ser seres gregarios y estar necesitados de estar dentro de una sociedad para poder desarrollarnos y crecer, también tenemos que empezar a ver en qué entorno estamos desarrollándonos, si ese entorno es favorable para nuestro crecimiento personal y espiritual o no. Entonces, si estamos en un entorno en donde nos están diciendo todo el tiempo de que eso que queremos lograr no es posible porque con anterioridad las experiencias familiares no lo han podido lograr, bueno, muy probablemente eso termine perjudicándonos y no podamos seguir evolucionando espiritualmente. Entonces es también el lugar, el momento en donde tenemos que empezar a aislarnos de ciertas personas o a aislarnos de los pensamientos y opiniones de los demás
para empezar a establecer nuestras propias creencias a partir de los conocimientos o las experiencias propias que vamos teniendo en nuestro caminar. Y aquí sería muy beneficioso empezar con lo que se llama el mindfulness, que son decretos. Las palabras tienen una fuerza que ustedes ni se imaginan. Son hechizos que largamos al universo. Como les decía en otros videos, el universo es una palabra, es un sonido, es una vibración. Y las palabras nuestras, una vez que las lanzamos, es lo único que no podemos recoger. Por eso también es que es lo más karmático. Como nosotros nos hablemos a nosotros, es lo que vamos a hacer nosotros mismos. Así, por ejemplo, muchas personas que quieren, por ejemplo, se quieren comprar algo. Bueno, yo quiero irme de viaje a tal lado, bueno, pero cuando tenga plata. Y ahí la matás. Cada vez que el factor dinero, que es el demiurgo de esta realidad 3 que vivimos, interviene en alguno de nuestros deseos, lo frustra, lo trunca. Entonces, cada vez que vos quieras manifestar algo, solamente desea la parte linda, no tengas en cuenta el cómo lo vas a lograr desde la perspectiva del dinero, sino imagínate haciéndolo. Y una vez que lo tengas, porque muchas veces se desean cosas que después no se pueden mantener porque no estás preparado para eso. Entonces es por eso que el universo también te va poniendo trabas, que a la larga terminan siendo como etapas que debes pasar para poder concretar satisfactoriamente eso que estás deseando. El cerebro se hackea por medio de las palabras y también por medio del establecimiento de micro hábitos. El cerebro le gusta estar siempre en la rutina, siempre encajonado en su zonita de confort. Mientras menos lo saquen de ahí, más tranquilo va a estar, en teoría, por más que eso más tranquilo no sea beneficioso para tu espíritu. Entonces, una vez que nosotros pasamos ya al cuarto nivel, que es el nivel de la investigación activa, cuando ya te diste cuenta que las cuestiones estaban medio raritas y que no eran congruentes con lo que adentro tuyo te pedía, empezás a investigar. Esa investigación activa empieza a producir el verdadero cambio de lo que va a ser tu nueva identidad en este camino de manifestador. Porque hasta entonces vos eras el producto de las creencias preestablecidas, de los patrones hereditarios de tu clan, de tu familia. Entonces, ahora que vos estás cambiando para no repetir esos patrones, estás creando una nueva identidad. Si no creas esta nueva identidad, no vas a poder seguir manifestando la realidad que querés. Entonces, acá es donde te empezás a nutrir de otras cosas que no te enseñaron en la cultura de la cual vos venís. Y empezás a ver otras realidades, otras perspectivas. Y es donde la cabeza se empieza a formar. Entonces, la parte del mindfulness acá es súper importante. En esta cuarta etapa del forjamiento de esta nueva identidad, es importante trabajar dos cuestiones. En primer lugar, trabajar bien en lo que es la autopercepción. O sea, lo que nosotros le digamos a nuestro cuerpo es lo que nosotros vamos a hacer en realidad. Porque hasta antes, hasta la etapa de las creencias, éramos el ego. Y el ego es la percepción que los demás tienen de nosotros, que nos hacen sentir a nosotros que somos eso que los demás piensan que somos. Parece un trabalengua, pero nuestra identidad estaba dada a partir de la observación externa de las personas, no de lo que realmente nosotros somos. Ahora, en esta etapa de la identidad o de la investigación activa, al ir investigando nuevas cosas distintas de nuestras culturas, vamos a ir nutriendo nuestro ser de una forma distinta. Y eso también va a ir cambiando nuestra manera de pensar. Si nosotros además empezamos a aplicar micro hábitos para empezar a cambiar esos patrones preestablecidos que nuestro cerebro tiene como forjados y ciertos, vamos a ir forjando una nueva autopercepción. Es decir, nosotros nos vamos a ver a nosotros mismos con nuestros propios ojos desde la observación interna. Acá es más conveniente empezar ya, por ejemplo, a aplicar lo que vendría a ser las etapas de respiración consciente. Anteriormente, en la fase de creencia, empezamos con decretos. Yo soy luz, yo soy inteligencia, yo soy fuerza, yo soy transmutación, yo soy todas las cosas positivas que quiero ser. Nada más, solamente eso, a seca. Decretos, decretos, y así se hackea el cerebro. Ahora, en esta parte del forjamiento de la identidad, ya empezamos a transformar y a observarnos interiormente a través de ejercicios como, por ejemplo, tan simples de la respiración. La respiración y cerrar los ojos en el momento ese
nos lleva a entender y a analizar cómo está nuestro medio interno. ¿Por qué la respiración? En otro video les dije claramente de que Om es el sonido universal. Y ese sonido universal tiene una frecuencia común. ¿Por qué? Porque en la naturaleza todo es fractal. En esta latiz todo es fractal. La naturaleza es un fractal del universo y tiene su vibración igualita a la del universo mayor. Entonces, nosotros acá por medio de la respiración vamos a ir entrando y armonizando nuestro cuerpo para que pueda vibrar en armonía de la naturaleza. Y van a notar que en este momento se vuelven mucho más sensibles con respecto a todo lo que es la naturaleza. O sea, la naturaleza no es una parte externa a nosotros mismos, como la veníamos observando, sino que es una extensión, un macrocosmo de lo que nosotros somos. Y ahí es donde te volvés realmente consciente con cada árbol, con cada animal, con la importancia del agua, con la importancia del aire, de la respiración. Puede producir emoción, o sea, llorar por cosas sencillas que son simple observación de la naturaleza, la observás como una parte, una extensión tuya, o mejor dicho, te das cuenta que sos realmente una extensión de esta naturaleza. En esta etapa también nosotros ya vamos a forjar nuestra nueva autopercepción interna para poder tener nuestra propia autoestima. Porque si nosotros no sabemos quiénes somos, no tenemos una observación interna, una opinión propia de quiénes somos, ¿cómo nos vamos a querer? Y acá es súper importante, o sea, cuando vos ya te das cuenta quién sos, empieza a fortalecerse esa autoestima, amor propio. Ya no sos una media naranja, ya sos la naranja entera, te querés propia, te empezás a nutrir. ¿Para qué? Para poder seguir evolucionando, o sea, te das cuenta que el camino en realidad no era en buscar a alguien que te apoye o ser el apoyo para alguien, sino que cada uno de ustedes que se vayan a juntar son dos columnas individuales para poder empezar a crear una realidad común. Eso forma otras entidades energéticas que se llaman egregores. Entonces, por eso es importante, bueno, no quiero entrar en eso ahora, pero vale la salvedad. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es la vibración. Acá donde uno ya sabe quién es y se quiere a sí mismo, o sea, que tiene el amor propio, entra más en conciencia de la importancia del cuidado del templo o del fractal universal que somos. Entonces uno empieza a cuidarse más el cuerpo físico, a fortalecer la máquina esta que tenemos para poder sacar el máximo potencial, para poder empezar a crear nuestra realidad. Pero también en este periodo ya se están empezando a vislumbrar las primeras manifestaciones de conciencia y manifestaciones de realidad que queremos crear. La geometría sagrada, el número Phi, no Pi, Phi, PHI, 1,62 y algo, un número irracional, que se repite en toda la naturaleza, empieza como una espiral, hace una vuelta chiquita, toma impulso y después hace una vuelta más grande. Así es como también se van dando las pequeñas manifestaciones de los cambios de nuestra realidad propia. Los cambios comienzan cerca nuestro, específicamente en nuestro cuerpo. Vos te das cuenta que vibrás de una armonía diferente, vos te das cuenta que estás más sensible a ciertas cosas. Y acá hay que prestarle muchísima atención a la intuición, uno de los 7 sentidos que poseemos. En este momento es cuando se lleva a la transmutación hacia la benevolencia. Uno empieza por algo, Jesús dijo, Dios es amor, la naturaleza es amor, o sea, cuando uno vibra en la benevolencia es donde puede crear. Ahí está la diferencia de por qué es beneficioso estar en esta frecuencia y no en la otra, que no es la frecuencia de la maldad, sino que es la frecuencia de la ignorancia. Y como también la microbiota, los bichos que nos forman, intervienen en todo eso. Ya voy a hacer un video específico, comenten si les interesa saber más, sobre la microbiota y cómo actúa en todo este proceso, tanto de manifestar nuestra salud como para poder crear nuestra realidad propia. Y el séptimo sentido se llama propiocepción. Ya voy a hacer un videito aparte explicando sobre cada uno de los sentidos que tenemos y cómo están relacionados con nuestros órganos. Volviendo entonces a
quinto eslabón de esta entrada de conciencia para la manifestación, tenemos lo que vendría a ser la vibración. En la etapa anterior, por medio de nuestra autoestima, empezamos a cuidar nuestro cuerpo y empezamos a alimentarnos de manera distinta. O sea, debe ir acompañado. Ya hay cosas que no queremos comer porque entendemos que no hacen bien a nuestro cuerpo. Ya somos conscientes de eso. Ya obtuvimos ese conocimiento. Entonces, acá es importante empezar a cambiar la alimentación para poder favorecer a una microbiota bien nutrida, variada, porque como nosotros somos un fractal del universo o de la naturaleza, y a su vez la naturaleza es un fractal del universo, los bichos que nos integran, que son 300 trillones de bichos, representan aproximadamente el 5% de nuestro peso corporal, y al vibrar en una frecuencia, cada uno de ellos hacen como si fuera una entidad que forma parte de nuestro cuerpo, que hace nuestro carácter, que hace nuestra salud, que hace nuestra fortaleza, que hace nuestra inteligencia, que hace básicamente, le da como, es la pimienta del cuerpo que tenemos. Acá es importante el consumo de alimentos que para la medicina ayurveda se llaman sáttvicos. Son elementos que están entre medio de alimentos que te bajan la vibración o alimentos que te estimulan la vibración. Estos alimentos sáttvicos son fundamentalmente todos aquellos que están crudos. O sea, un alimento sátvico con muchísima energía solar es la zanahoria. Por eso dentro de los procesos de depuración, para empezar la depuración o para empezar a matar los bichos que no son buenos para tu microbiota, está la zanahoria. Consumo de 2 zanahorias, zanahoria por su contenido de beta-caroteno, que también va a favorecer para que todo el sistema energético, es decir, el sistema nervioso central, empiece su desbloqueo también ayudando a la microbiota. Y el otro alimento, por ejemplo, también es la espirulina. La espirulina ayuda muchísimo para empezar, para nutrir el cuerpo y empezar toda la depuración, sobre todo de metales pesados como por ejemplo el grafeno o el mercurio o el flúor. Entonces, en esta quinta etapa de la vibración, ya es como nos convertimos en maestros, digamos. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo vibrar, atendemos a esa vibración y la microbiota también hace lo suyo en esta etapa. Hay alimentos, mejor dicho, ciertos bichos que tenemos que forman parte de nuestra microbiota, es decir, conjunto de bacterias, virus, hongos, parásitos que poseemos y que cuando están en baja cantidad hacen lo que tienen que hacer, como por ejemplo la Candida albicans o por ejemplo ciertos tipos de parásitos o virus que tenemos, que en baja cantidad, o bacterias, en baja cantidad se mantienen en armonía haciendo lo que se llama una microbiota saprófita. Pero si nosotros nos alimentamos de tal manera en la cual nutrimos más a cierto tipo de bicheríos, como por ejemplo la Candida albicans, que se alimenta básicamente de harinas y de azúcares, vamos a aumentar la cantidad de este microorganismo hongo que tiene una vibración más lenta, más baja. Entonces, nuestra experiencia externa va a ser vibrar más bajo. Las energías externas de las personas con las cuales nos relacionamos, si son negativas, vibran bajo. Entonces nos van a afectar mayormente. Distinto de que si, por ejemplo, tenemos una microbiota que está vibrando en una armonía que se va volviendo al patrón cero todo el tiempo. Una onda sinusoidal constante. En ese caso, cada vez que nos vengan a interferir energías altas, se rebotan, hacen esto, pero después vuelven a su armonía natural. Lo mismo que si estamos con frecuencias bajas. Si venimos nosotros vibrando y nos choca esa frecuencia baja, nos hace bajar, pero después vuelve a su patrón normal. Esa es la importancia de tener una microbiota variada. En esta etapa de la vibración ya nos volvemos mucho más empáticos, no solamente con la naturaleza, sino con nuestro propio entorno en general, sean animales, sean árboles, sean plantas o sean los mismos seres humanos.
Entendemos que la vida es algo más que venir y crecer monetariamente, sino que es un servicio. Y como les decía en otros videos, es la siembra de la próxima vida que vamos a tener, de estas 186 veces posibilidades que tenemos de salirnos de la rueda de samsara y no volver a recaer en esta 3D, a vivir esto otra vez o peor en una 4D en donde estamos rodeados de violencia y de energías de muy baja vibración. Violencia, culpa, frustración, ira, depresión, todo eso es 4D. ¿Por qué? Porque estamos vibrando muy bajo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha cándida. ¿Por qué? Porque estamos mal alimentados, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. En esta etapa del maestro, volvemos otra vez a la fuente. Nos damos cuenta que en realidad se puede vivir en armonía y feliz en la austeridad. Nuestro servicio es más que nada de manera desinteresada. Es donde estamos en la eudaimonía, en la simple felicidad de estar vivos, entendiendo lo que es este proceso, este camino de vida. Y acá en este momento ya no solo que cambiamos nuestra propia realidad y lo notamos, se volvió tangible, sino que también empiezan a aparecer los brotes de esos pequeños fractales de lo que nosotros queremos crear. Porque si bien el universo vive en lo que se llama una entropía, que es un caos, siempre que hay entropía es el caos previo a una nueva creación. Entonces acá nosotros ya estamos viendo los primeros brotes de esa entropía de creación positiva o benevolente que queremos hacer. ¿Para qué? Para vibrar en armonía con la naturaleza y que la naturaleza vibre en armonía con el universo. Acá ya nos volvemos controladores de la realidad. Y por supuesto está la última vibración, que es la vacuidad, que es el vacío, el Tao mismo. A estos niveles llegó Jesús, llegó Buda, llegaron los iniciados, Lao Tse. Es donde el desapego de todo, simplemente se fusionan con la naturaleza para ser parte del uno universal. Pero bueno, los 5 pasos que fueron de la manifestación hasta de la manifestación de la realidad propia, hasta poder ver cómo se despega ya esa vuelta grande de manifestación, como lo hace con la geometría sagrada, y se empiezan a ver los primeros vislumbres de manifestación colectiva. Y a esto lo podemos observar con lo que está pasando con Palestina. Cada uno de nosotros hicimos el cambio para poder entrar en conciencia y a través de las redes poder que es la 5D, poder demostrar y vislumbrar esto. Y sobre todo a través del amor, porque Palestina está ganando gracias a la compasión del mundo, gracias al amor que le está dando el mundo. Y de la misma forma va a caer el otro bando, a través del desprecio que le está mostrando todo el mundo, a través de la negación que le está mostrando todo el mundo. Porque ningún ser humano puede ejercer violencia sobre otro ser humano. Somos fractales, somos todos iguales. Y tenemos que vivir en armonía. Así que bueno, espero que este videito les sirva de algo. Y bueno, es mi experiencia a través de la recabación de muchos conocimientos, buscando una forma didáctica para poder compartir esto, porque todos vamos a pasar en algún momento de nuestras vidas por alguna de estas etapas. Y si tenés este video al alcance y poder entender las etapas por las cuales vas a pasar y hacerlo más rápidamente, ganas lo más valioso que te dieron en esta vida: tiempo. Nos vemos.